Hola, ¿quién está por ahí? ¿Ya alguien está por ahí? Sí, hay varias personas en este momento. ¿Cómo están? Buenos días, guapo. Hola, ¿cómo estás, Vale? ¿Quién Ah, más está? profe. Hola, ¿cómo estás, Laura Camila? Buenos días. Sabes que no me gusta que me digan Laura, entonces dime Camila. Ah, listo, discúlpame, Camila. Hola, Ana, ¿cómo Hola, estás? profe, hola, profe, hola, profe. ¿Cómo te ha ido, Ana? ¿Bien? Pues digamos que sí. Ok. Ok, súper. Entonces, 16 personas. Buenos días, profesor. Profe, y Hola, esa James. cara de sueño. ¿Cuál cara de sueño? No. O bueno, ¿será? No Ay, sé. obvio, sí. Se ve que se acaba de levantar. Sí, claro, como no tengo clase a las 7 de la mañana. Ja. Ay, Dios. Bueno, 16 personas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que se conectan más o no? 2 minutos que no veo a No nadie. creo, profe. La Bueno, verdad no les... interesa. No, profe, pues esperar que tal se conecten. Pues ¿Qué uno tal que? nunca sabe. Pues no sé. Por el Pues en momento, su clase nos conectamos casi todos, ¿no? sí, eso es lo que se me hace raro. Por eso esperar a ver. Bueno, ¿y qué les iba a decir? Pues nada, ¿Qué ya vamos a hacer hoy, guapo? les voy a explicar las formas, tres formas que hay para componer funciones. O sea, tres métodos, ¿sí? Tres operaciones para componer funciones. Y hago un ejercicio. Bueno, ese ejercicio de esos tres Ay, métodos. no. Eh, les dejo la tarea. Mm, Ah, bueno, venga y Otra aprovecho el tiempo y les profe, explico. Dime. no te escuchan nada, profe, la verdad no te escucho nada. ¿El resto me escucha ¿Qué vamos a hacer? o no? Pero debe ser ya, Sí, yo porque sí yo lo te escucho. escuché ya. Yo también te Yo escucho todavía. ese. Sí, Camila, y sí toca que soluciones el inconveniente con tu dispositivo porque el resto sí me escucha. Bueno, acá les voy a dejar para que vean la guía que vamos a hacer. Entonces ustedes ven esta guía y dicen, uy, profe, vea, son ¿Te una, quedó rico el café? ¿Ah? ¿Te quedó rico el dos, café? ¿Te quedó rico el Pero eso es de café? estadística, profe. no, de composición de funciones. Ah, Cuatro. pues como estadística. Entonces, si ustedes ven ¿Por qué este te sientas documento, así? Profes, naciones, ¿no? ¿cómo? Dime, Que dime, si dime. asignaciones nueva. No, no te escucho, Ana. Está pensando en las manos. Profe, que es asignación nueva. Ana, se te escucha entrecortado. Si quieres, háblame por chat, Salga y porfa. vuelva a entrar. Bueno, entonces, Tengo huevo para mientras que cuchara para me dicen comer. todas las dudas y mientras que le doy un momentico de tiempo Para las dos. eh, Para las dos tengo para cuchara. que el resto entre, les voy a explicar esta guía. Si usted no quiero que vayan a poner el grito en el cielo cuando vean esto en el Edmodo. Dime, ¿qué pasó? Guau. No quiero que vayan a decir, ay, miren que el profesor de matemáticas cogió y nos toteó y nos colocó un ejercicio de 5 páginas y tenemos que hacerlo para mañana. No quiero que vayan a decir nada de eso. Vengan y les explico qué voy a hacer con esto. Esta es la guía, porque pues yo diseñé esta guía. Entonces, les voy a colocar algunos ejercicios. Entonces les voy a decir, haga tal, tal y tal ejercicio. ¿Sí? Si quieren hacer los otros, pues mucho mejor porque eso les ayuda a entender. Sí, o sea, Pero esa viene siendo como nuestra malla curricular. esto no. No, esto es una guía y ya. Esto solamente son los ejercicios que voy a tener en cuenta para explicar, para la tarea y para la evaluación. Son estos Ah, ejercicios, profe, ¿listo? ¿ya lo estudias, no? No, lo subo en la tarde, Profe, ¿listo? una pregunta, o sea que tú, profe, Sí, dime, Camila. o sea que tú dejas los puntos y nosotros tenemos que desarrollar son los puntos que tú nos dejas, ¿verdad? Esos son los que me tienen que mostrar, esos son los que me tienen que entregar. Ya si ustedes quieren seguir haciendo ejercicios y todo, pues mucho mejor. No. Que lo que les digo, eso les va a servir para su proceso, ¿sí? Otra cosa,
Si alguno de ustedes dice, profe, yo hice este ejercicio, me avisa y me lo envía, que eso me sirve para el estudio que estoy haciendo en la universidad, ¿listo? Pero pues así que los que sean, digamos, entre comillas, obligatorios, son los que yo deje. Ustedes saben que yo les dejo siempre como 5 ejercicios y eso, y ya. Ok, Bueno, profe, entonces, recibimos el trabajo, hacemos lo que usted diga cuando diga y mostramos o entregamos. sí, exactamente. Necesito, exactamente, Benny. Lo que necesito es que sí me lo envíen en formato PDF, por favor, ¿listo? Solo PDF, no se puede Word O ni bueno, Excel. puede ser en Word con las fotos. Aunque hay un truco para pasar de Word a PDF directamente en el Word. Profe, Ah, Dime. sí, también es fácil. Puede ser. Sí, eso es cierto, profe, Benny. una pregunta. Dime. Y si, digamos, me queda más fácil pasar los ejercicios al cuaderno y ya después resolverlo, ¿se puede? Los pasas al cuaderno, le tomas una foto que Pues, quede todo bien claro y esas fotos las a subes a eso un estoy Word y hablando. listo. ¿A dónde? En mi correo. Envíenmelos al correo, por favor. ¿Listo? El correo suyo son los que han enviado por el grupo, ¿sí? Sí, exactamente. Entonces se los voy a dejar aquí en el chat. ¿Listo? Me los pueden enviar a ese correo. ¿Listo? Entonces, pero yo les dejo la asignación. Ya sé cómo solucionar esto. Miren, vamos a hacer lo siguiente. En la asignación les voy a dejar la prueba para que ustedes solamente digiten el resultado, la respuesta, ¿sí? Pero los procedimientos me los envían por correo. ¿Perfecto? Ok. ¿Cómo? Me perdí. Otra vez. En el Edmodo, para yo sacarle las notas, les dejo una prueba en las que ustedes solamente tengan que dar la solución. O sea, digamos la solución fue 8, Responder. entonces colocan ahí 8, ¿sí? Y listo, ya. Pero el procedimiento sí me lo pasan por correo, ¿listo? No sería hacer doble trabajo. Lo que pasa es que necesito también sacarles notas a ustedes del Edmodo, ¿sí? Entonces por eso es que lo hago. O sea, me toca. Ok. ¿Listo? Ok, y listo, No está bien. entendí. ¿No entendiste? No, profe, porque, o sea, me queda, como le digo, a mí me queda fácil, digamos, le voy a explicar cómo yo hago, pues, los trabajos por el modo, digamos, cuando es así algo como de mapas o eso, yo los hago en mi cuaderno, pero entonces prefiero hacer toda la actividad y yo les tomo foto y de una vez lo subo al modo, ¿sí me entiende? Sí, Sí. profe, por el modo se puede juntar Por el imágenes. modo también uno puede enviar las imágenes y pues lo que yo le estoy diciendo es que yo voy a hacer sus trabajos así y les tomo foto y yo también se los subo al modo, no hay necesidad de enviarlos por el correo. Ok, entonces no les dejo prueba, sino que solamente suban la asignación, ¿listo? Bueno, Perfecto, súper. Me encanta que hablando se solucionan las cosas. Profe, a mí me parece mucho mejor la prueba. Pues la verdad sí es mejor, pero bueno, no importa, no importa, tranquilos, no hay lío. ¿Qué pasó? Pues que me enredo de la otra forma, o sea, el cuaderno después subirlo a Word. Es mucho mejor hacerlo de prueba y pero no hay pasarte las necesidad fotos de al subirlo a correo. Word, usted solamente le toma foto y lo La sube y Word ya, le sube No, la no, entrega foto la y la pero no me sube asignación. vayan a ya. subir fotos, no me vayan a subir fotos, por favor. Pues por Le eso Envíenmelo o enviamos, digo, un le enviamos el documento trabajo Word por las fotos. o un documento PDF. Pero fotos no, que eso es un fastidio revisar las fotos por Edmodo, la verdad. Entonces, porfa, si van a subir fotos, las pegan todas en un documento Word y me lo suben, ¿listo? Porque es que las fotos se pueden transformar a PDF, convertir a PDF. Sí, pero eso es otra cosa. profesor, la prueba. Eso es otra cosa. No Ay, Ana, quiero. pero haciendo la prueba hay que hacer No, dos Ana, porque es trabajos. que estamos haciendo la prueba y tú eres la única que se siente capacitada para hacer la prueba. Bueno, Es chicos, que eso no vamos va, a. solo es responder a hacer los procedimientos, da la misma. A mí no me parece. Bueno, chicos, vamos a calmarnos porque ya esto se convirtió fue en una pelea y no me gusta eso. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, pues si a Ana le parece que a ella le queda mucho mejor hacerlo de esa forma, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay lío, no hay ningún inconveniente. Pero ahora, vamos a hacer esto. Vamos
a hacerlo en el cuaderno si quieren. Si quieren tomar fotos, toman fotos y me lo dejan en un documento Word, ¿sí? Me lo pueden dejar o en Word o en PDF, ¿listo? No voy a aceptar ninguna foto, ¿listo? Y por favor respetan. Es que ustedes saben que a mí me emberraca que se pongan a irrespetar de esa forma, ¿sí? Entonces, ustedes verán qué hacemos, ¿listo? Si se controlan, si se comportan o si cierro esta clase y hago todo con 11 y a ustedes los dejo por fuera de mi tesis. Ustedes me dirán, ¿listo? ¿Queda todo claro? ¿Cuáles son los puntos que voy a dejar? En la tarde, en el modo les dejo este y estos puntos. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, Entonces, profe. en la tarde ya solucionamos eso. Listo. Hay 19 personas. Ya más espera no puedo hacer. Entonces voy a silenciar los micrófonos otra vez. Ahorita, por favor, yo les aviso cuando los vuelvan a abrir. ¿Listo? Listo, perfecto. Ahora sí continuamos. Voy a anotar acá. Esto lo voy a dejar acá abajo. Esto lo voy a dejar acá arriba. Y vamos a abrir GeoGebra para utilizarlo como pantalla. Listo, entonces el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a suponer que estas son las dos funciones, se las voy a dejar en el chat. Las dos funciones que vamos a componer son las siguientes. Digamos que nos salió un ejercicio así. Y nos dicen que tenemos que hallar la composición de las dos funciones. ¿Listo? X dividido entre 3. Esa última es X dividido entre 3. Venga, si las coloco mejor así. X dividido entre 3. ¿Listo? Y nos dicen que tenemos que hallar F0G. F0G y evaluar en el punto X igual a 6. Ese es el ejercicio. Se lo envié todo a Narelva. Bueno. Denme un momento y ya lo soluciono. ¿Listo? Este es el ejercicio. Este es el ejercicio. Entonces, vamos a proceder a hacerlo. Entonces, bueno, ahora mi GeoGebra lo utilizo como tablero. Profe, ¿si está grabando? Ya te digo. Sí. Gracias, Bene. Sí, estoy grabando. Ok. Vista. Y voy a quitarle la vista algebraica. Ay, mi madre. Vista algebraica. Listo, perfecto. Ahora sí. Entonces voy a escribirlo acá. Voy a escribir mi función. F de X es igual a 3X más 5 por una parte. Y G de X es igual a X sobre 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué me piden? Me piden dos cosas. Bueno, voy a dejar esto acá. Voy a borrar esto. Y voy a continuar. Me dicen, tengo que hallar F compuesto de G. Perdón. F0G de X. Si se dan cuenta que me pasó el error que les dije ayer que uno hacía. Que lee las cosas así. No, uno no lee esto así. Esto se lee G compuesto de F. O F0G. Hallamos F0G de X y vamos a hallar, después de eso vamos a evaluar en X igual a 6, ¿listo? Entonces, necesito aquí esto. Tan chistoso, ahí en el chat me colocó como signo musical el signo de la composición. Bueno, método 1.
Voy a escribirlo acá. Método 1. Vamos a llamarlo, por acá yo le tenía el nombre. Método 1, hallar los puntos de la función a por aparte. Hallar puntos por aparte. ¿Sí? ¿Cómo así puntos por aparte? Lo primero que voy a hacer es coger la definición de la composición de funciones. Y esto yo lo puedo escribir de esta forma. F0g de x es igual a escribir F0g de x es lo mismo que escribir f de g de x, ¿sí? Acuérdense, una función dentro de una función. Entonces, para solucionar esto, tengo que primero hallar este resultado y después ese resultado reemplazarlo acá y hallar la segunda función. Entonces, ¿cómo así? Vamos a hacerlo ahí despacito. ¿Listo? Entonces, lo primero. Tengo f de x y tengo g de x. ¿Cuál fue el primer? ¿Qué fue lo que dije que yo iba a hallar primero? G de x. ¿Listo? Entonces, g de x es igual a x dividido entre 3. ¿Sí? Dense cuenta que lo único que he hecho es colocar acá mi función. Ahora, voy a evaluar en vez de x, ¿qué número? El 6. O sea que g de 6 es igual, en vez de x coloco 6 y lo divido entre 3. ¿Sí? G de 6 es igual a 6 sobre 3. O sea que g de 6 es igual a 2. Porque 6 dividido entre 3 es igual a 2. Entonces, bueno, tengo mi primera solución. Cuidado porque yo acá hallé fue g de 6. Pero el ejercicio me dice que tengo que hallar es f de g de 6. Entonces, como tengo este número 2, yo tengo acá una igualdad. ¿Sí se dan cuenta que eso es una igualdad? O sea que yo puedo escribir o g de 6 o en lugar de g de 6 puedo escribir 2, ¿sí? Ese es el paso que sigue acá. Entonces, yo no voy a escribir f de g de x. Bueno, esto sería g de 6, ¿no? Porque yo tengo que evaluar x igual a 6, ¿sí? Entonces, en vez de g de 6, ¿qué escribo? Escribo lo que vale, que es 2. O sea que tendría que hallar f de 2, ¿sí? Entonces cojo mi fórmula y la reemplazo acá. O sea, 3x, pero en vez de x, ¿qué coloco? El 2. Y ese número le sumo el 5. ¿Sí? O sea que esto aquí es igual. 3 por 2, 6. Y 6 más 5, 6 más 5 es igual a 11. ¿Sí? O sea que f0g de 6 es igual a 11. ¿Listo? Chicos, ¿cómo vamos en este momento? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo vamos? Necesito que sean sinceros. Perdida. Pues ahí, profe, sí. Perdida. Ok. Entonces, bueno, déjenme esto acá. Voy a cerrar el chat un momento. Y vuelvo a explicar entonces rápidamente qué fue lo que pasó. Entonces, lo que yo he hecho es lo siguiente. Tengo que recordar la definición de función, ¿sí? Ok, Juan David, perfecto. Y los que van bien, pues súper. Los que van mal, tranquilos. Les voy a volver a explicar. Color verde. Color verde. Y esto. Entonces, para componer dos funciones, pues ¿qué necesito primero? Dos funciones, naturalmente, ¿sí? Me dicen que tengo que evaluar f0g de x, f0g de x, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo que me dicen es que tengo que evaluar
cuando x es igual a 6. ¿Sí? Entonces, el primer método es hallar los puntos por aparte de estas dos funciones, ¿sí? Coger esta función por aparte, hallar el punto y después de ese resultado cogerlo y hallar la otra función. Entonces, ¿cómo así, profe? No entiendo nada. f0g de x es igual a f de g de x, ¿sí? Voy a borrar este número 6 acá un momentico. ¿Sí? O sea, recuerden que la definición que escribimos ayer, decimos que f0g de x es igual a f de g de x. Y esa notación lo que me dice es que hay una función dentro de una función. ¿Sí? Dese cuenta que aquí la f queda afuera y la g queda adentro. Como queda adentro, la primera función que yo hago es la que está adentro, o sea, g de x. Pero en este ejemplo, g de x, ¿qué era? La fórmula de g de x era igual a x dividido entre 3. ¿Sí? O sea que voy a evaluar este x que me dan lo voy a evaluar aquí en esta función. O sea que en vez de ese número x voy a colocar 6. ¿Sí? Entonces reemplazo la x en mi función y me da este resultado. G de 6 es igual a 6 sobre 3. 6 sobre 3 es igual a 2. ¿Sí? Dese cuenta que me dio un primer resultado. ¿Sí? Pero ese no es el resultado de la composición. ¿Sí? ¿Qué hago con ese número 2? Ese número 2, hagámoslo con morado. Ese número 2 cojo y lo reemplazo en f. Profe, ¿y por qué lo reemplaza en f? Porque yo tengo que hallar f de g de x, ¿sí? Dese en cuenta aquí este g de x. ¿Sí? Tengo que hallar la función de g de x, ¿sí? Eso es lo que me indica la composición. Que tengo que hallar la función de eso. Pero g de x, en este caso, ¿a qué es igual? Al número 2. O sea que yo acá puedo colocar f de g de x o puedo colocar f de 2. ¿Qué es lo que hago acá? Dese cuenta que acá yo sustituí. No coloco g de x, sino su valor, que es el número 2. Esto en cierta forma se parece a lo que hacíamos en las funciones trigonométricas. Que seno de 30. Entonces yo puedo colocar o seno de 30 o lo que vale seno de 30, que es un medio. Acá lo mismo. Yo puedo colocar g de 6 o puedo colocar lo que vale g de 6, que es igual a 2. Y ahora, como tengo esta función, sencillamente cojo el número 2 y lo evalúo en f. O sea, esto me da 3 por 2, en vez del x coloco el 2. 3 por 2 es 6. Y 6 más 5 es 11. O sea que la composición, o sea, f0g de 6 es igual a 11. ¿Sí? Por último, voy a tratar de hacer acá un diagramita chiquito sobre lo que hicimos. ¿Sí? Tengo G y tengo F. ¿Sí? Entonces, y tengo F compuesto de G. ¿Sí? Y bueno, y acá tengo mis variables independientes. ¿Sí? Yo cogí el número 6, ¿cierto? Al número 6 le apliqué la función g, ¿sí? Ese número me dio el 2, que es este resultado de acá. Ahora con ese 2 le aplico f, ¿sí? Que el f es igual a 11, ¿sí? Bueno, esta me sobró. Entonces voy a borrar esto, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa, ¿sí? Acuérdense que es una función. Una composición es una función dentro de una función. La función que estaba dentro era g de x. Y después de que tengo esa función, le coloco la otra, le aplico la otra función y eso me da 11. ¿Sí? O sea que esto yo lo puedo ver como una función directa. Como una función directa que va desde 6 hasta 11. ¿Sí?
Es como cuando ayer veíamos con los papás que les sacaba primero quién era la mamá y después de eso quién era el abuelo paterno. Algo similar estamos haciendo, pero ya no con números, ya no con personas, perdón, sino con números. ¿Sí? Ok. Segundo llamado. ¿Cómo van bien o no? Hola. Más o menos, ok. Profe, yo voy más o menos, pero Ok. pues ahí estoy intentando, o sea, estoy intentando comprenderme. Sí, esa es la idea, Mafe, y todos, en sí todos. Yo sé que este tema Perdón, es complicado. Dime. que yo igual, profe, así tratan de entender. Ok, sí, lo que les digo, pues llevo un año estudiando esto y precisamente por eso es que lo estudié. Porque esto es un poquito complicado, pero no significa que sea imposible. Lo podemos hacer. Y eso es lo que vamos a hacer entonces. Les voy a explicar el segundo método de hacerlo, ¿listo? De pronto el segundo método si lo entiendan. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a borrar todo esto, borrar todo esto. Eso sí, mejor, mucho mejor así. Entonces el segundo método yo se lo coloco de esta forma. Método 2. Expresar una función dentro de otra. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así, profe, expresar una función dentro de otra? Gracias. Chicos, a los que van entendiendo muy bien, excelente. A los que todavía no van entendiendo, no se preocupen. Tranquilos, chicos. Los entiendo a ambos, porque yo he estado en ambas posiciones. Como en entender al primerazo o el, uy, no, parce, no entiendo nada, no entiendo nada. Lo que sí les recomiendo es, por favor, no se me bloqueen. Tranquilos, tranquilos que esas cosas no muerden. ¿Listo? Entonces, no se preocupen. Bueno, el segundo método. Entonces, de nuevo, ¿qué me dice el ejercicio? El ejercicio me dice, evalúe f compuesto de g de x, lo primero, deme esa fórmula. Y lo segundo, evalúa cuando x es igual a 6. ¿Listo? Si yo creo que de pronto alguien ya se dio cuenta de esto, pero eh, en el ejercicio anterior yo les dije que el resultado era 11, ¿cierto? Pero nunca les di la fórmula. Entonces con el método 1 toca tener mucho cuidado porque ese solo me da la respuesta, pero no me da ninguna fórmula. Entonces de pronto acá con este método 2 sí vamos a tener una fórmula. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Me vuelvo a la definición. Vuelvo a la definición. ¿Listo? F0G de X es igual a... Esto está mal escrito aquí. Ahora sí. Es igual a F de G de X. ¿Sí? Por la definición. Sencillamente yo puedo escribir esto de esta forma. F de G de X. ¿Sí? Pero ¿a qué es igual G de X? Entonces yo voy acá y me doy cuenta que acá este g de x es este g de x, ¿no? Pero g de x es igual a x sobre 3. Entonces yo ¿qué puedo hacer? En vez del g de x que coloco, pues x sobre 3. Entonces esto es igual a f de x sobre 3, ¿no? Entonces ahora ¿qué hago? Ahora cojo este valor, x sobre 3, y lo reemplazo en la fórmula de f de x. ¿Cómo así, profe? Hago lo siguiente. F de x, ¿cierto? F de x es igual a 3. En vez de ese x que coloco, pues x sobre 3, que es el valor que estoy hallando.
¿Cómo así que es el valor que estoy hallando? Sí, chicos, miren, yo voy a decir que voy a hallar x sobre 3. Yo lo dejé aquí expresado. Entonces, en vez de las x de acá, ¿qué coloco? X sobre 3. ¿Sí? Bueno, cierro paréntesis. Más 5. ¿Sí? O sea que ahí ya tengo una fórmula, más o menos. ¿Sí? Ahora, por último, ¿qué hago? Evalúo x igual a 6. Entonces, f de 6, ¿a qué sería igual? A 3 por... Uy, eso parece un menos. Por... En vez de x, ¿qué coloco? 6. X sobre 3. 6 sobre 3. ¿Por qué ya no x? Porque ahora ya estoy hablando 6. Más 5. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a 18 tercios más 5. ¿Pero cuánto es 18 tercios? 18 tercios es 6. Y 6 más 5 es igual a 11. Entonces démonos cuenta que el resultado me dio exactamente igual al anterior. ¿Listo? Me parece más fácil el otro. Ok, listo. Si les parece A más mí me fácil el gustó más otro, este. no hay lío. Hagan el otro. ¿Cuál es el problema con el otro? El problema con el otro es Uy, que no, profe, sí. el problema con el otro es que no les da la fórmula, ¿sí? Entonces hay veces no les dicen a ustedes, halle el resultado, sino les dicen, muéstreme la fórmula de la composición. Ese es el único defecto que yo le veo al otro método, ¿listo? Pero, profe, Dime. es que el anterior está más fácil que no este. Ok, Digo yo, ¿no? no se preocupen, tranquilos, ¿listo? Por ese mismo motivo es que les doy 3 métodos, para que ustedes miren cuál es el que más se les facilita. No hay ningún inconveniente. Y no le voy a decir, ay, es que usted no aprendió el método 2, ¿qué le pasa? No, pues a mí me encantaría que usted manejara los 3 métodos. Pero pues usted aprenda el que más ay, fue madre, se le facilite. El que más se le facilite, ¿listo? Y bueno, ahora para finalizar en estos 10 minutos que me quedan, vamos a hacer el método 3. Que el método 3 sí es generar una nueva fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste este método? Juan David, si tú quieres aprenderte los 2, los 3, lo puedes hacer. ¿Sí? A fin de cuentas nos estamos dando a entender que sea la forma que lo haga, si lo hago bien, me va a dar el mismo resultado. Entonces, tranquilos, ¿listo? Háganlo como puedan hacerlo. Y Mafe, creo que. En un momento. Ah, no, mentiras, nada. Listo. El tercer método es generar una nueva fórmula. Entonces, desen en cuenta que en los 3 métodos, cualquiera que yo utilice, siempre el primer paso es mirar que f con f0g de x es igual a ¿qué? A f de g de x. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Yo puedo escribir acá g de x, ¿cierto? Inclusive ya lo escribí. Pero en vez de g de x, yo podría escribir a lo que equivale g de x. O sea que yo podría cambiar esta fórmula, dejémoslo de color azul. Entonces yo podría escribir, en vez de esto, yo podría escribir f de x sobre 3, ¿no? Y ustedes me dirían, bueno, profe, pero es que hasta el momento pues está haciendo lo mismo que el método 2. Acá es donde viene el cambio. Entonces evalúo x tercios acá. O sea, reemplazo esta x y en vez de esta x, ¿qué coloco? Coloco x tercios. Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, 3, en vez de x, coloco x tercios más 5. ¿Sí? Y ahora sí, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es hacer todas las operaciones que me da esto,
que me da esa expresión algebraica. Entonces, ¿cómo quedarían esas operaciones? 3x por 3 por x sobre 3, entonces esto me daría 3x dividido entre 3 más 5. Y esto es igual a, cancelo, esto es igual a x más 5. O sea que f0g es igual a x más 5. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este método? Que este método sí me da una fórmula, ¿sí? O sea, este sí me genera una nueva función. Sí la puedo ver. Que me digan, ay, sí, ahora eso es x más 5. Y como ya tengo una fórmula, pues ahora lo único que me queda hacer es hallar el valor para cuando x es igual a 6, ¿sí? O sea que lo que yo hago es reemplazar en vez de x que coloco 6 más 5 y esto es igual a 11. ¿Sí? Entonces, al principio es más cansona y que uno tiene que cambiar la fórmula y hacer operaciones matemáticas y todo eso. Pero cuando ya tengo la fórmula es mucho más fácil reemplazar. ¿Listo? Entonces, chicos, esos son los 3 métodos para solucionar composiciones de funciones. Acuérdense también lo siguiente. Esto es muy importante. F0g es distinto a G0f. ¿Sí? Acuérdense que tengo que tener cuidado en el orden en que hago esto. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere hablar algo? Uy, no, profe, yo prefiero el primer método, está muy difícil. Ok. Sí, profe. Sí, no se preocupen, lo que les digo. Sí, profe, porque es que lo que es la segunda y la tercera son o sea, tienen que sacar la fórmula, ¿sí? O sea, digamos, la segunda ya está la fórmula y en la tercera toca sacar la fórmula nueva. No, o sea, yo me quedo con la primera. Ok, listo, perfecto. Y si a ustedes les funciona ese ejercicio, esa fórmula, pues háganlo. ¿Saben cuál es el lío? Que van a haber algunas actividades. Por ejemplo, para esa fórmula, para el primer método, ustedes pueden solucionar este ejercicio. Todos esos ejercicios los pueden solucionar en la primera. Con el primer método. Este también lo pueden solucionar con el primer método. Pero por ejemplo, bueno, y con el segundo y con el tercero también. Pero, por ejemplo, ay, jue madre, no pude. Ya, por ejemplo, acá ya dicen escribir una fórmula. Por ejemplo, si acá sí dicen, escriba una fórmula. Entonces ahí sí necesitamos. Esas sí toca hacerlas con. Ajá, decir. Con la tercera, ¿cierto, profe? Exactamente. Entonces eso es lo que toca ir viendo, ¿listo? ¿Cómo hace eso uno, chicos? Okay, pues la única es untarse las manitos y hacer ejercicios. No hay de otra, ¿listo? Pero tranquilos, chicos, tranquilos. Vamos con calma, vamos tranquilos. Hagan los ejercicios. Yo en la tarde se los subo. Y nada, ya saben, si tienen dudas me avisan. Y todo eso, ¿listo? Entonces, ¿alguien más quiere decir algo? No, profe, que muchas gracias por explicarme. Bueno, y el resto, venga que yo quiero ver por acá si una estudiante está por acá conectada. No está conectada. Listo. Bueno, chicos, entonces me queda minuto y medio. Entonces, pues nada. Nada, que gracias y ojo con lo que pasó al principio de la clase, ¿no? Bueno, profe, chao. Sí, todos tenemos la libertad de expresarnos como queramos, ¿listo? Obviamente sin respetar al otro. Entonces, pilas con esas cosas. Pilas con eso de que... Chao, profe, que te vaya bien. Bueno. Chao, profe. Pero oiga, no lo dejan ni hablar ustedes. Sí, en serio, están que me callan, están que me dicen ya, hasta luego. Sí, que ya son las 42. Sí, Dios mío. Entonces, ojo con eso, ¿listo? Ojo que lo que les dije al principio de nuestra primera clase, a mí no me gusta el irrespeto. Con eso sí soy muy, muy, muy serio. Entonces no vuelvan a hacer esas cosas, ¿listo? Chao, juiciosos. Nos vemos la semana entrante. Que les vaya súper bien. Adiós, juiciosos. Lastimas mi corazón, César González. Ok. Bueno, chao, adiós. La canción. ¿Sabe qué? No me vale. Bye. Ok.